Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo webinar para el Golden Visa Ciudadanía Europea. Por favor, vamos a esperar unos minutos mientras todos se terminan de conectar. Esperemos 5 minutitos o unos 3 minutitos más para dar oportunidad a las personas que se conecten. Mientras tanto, les vamos a pasar el video de Portugal, que es también muy instructivo para el caso. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Me es muy grato presentarles al doctor Tomás Asís, abogado senior de CCA, a cargo de la División de Bienes Raíces y del Golden Visa de su estudio de abogados, y a Rosalía Torres, quien es directora de ventas de Arish Capital, quien nos van a acompañar el día de hoy en este webinar. Por si acaso, cualquier pregunta, las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat. Nosotros las vamos a ir contestando una vez que termine tanto Rosalía como Tomás su presentación. Y si puedo, iré contestando algunas también por el chat. Muchas gracias, Rosalía. Te doy pase para hacer la presentación del
proyecto. Gracias. Muchas gracias, Nela. Un placer estar con todos ustedes. Gracias a Nela y a Socivis por invitarnos y sobre todo un placer siempre estar con Perú, con Lima. Ya hemos estado allí varias veces y tenemos, de hecho, varios clientes que han invertido con nosotros, así que siempre un placer estar de vuelta. Comparto la pantalla para, como dice Nela, presentarles hoy el país de Portugal y las oportunidades que ofrece de inversión. Por supuesto, vamos a centrar, como dice Nela, nuestra presentación en los beneficios que Portugal nos va a ofrecer cuando hacemos inversiones inmobiliarias en cuestión de segunda residencia, en cuestión de esa posibilidad de un pasaporte europeo adicional. Hablaremos de ello y por eso nos acompaña hoy Tomás, que tiene gran experiencia en este terreno. Pero lo que querría hacer antes de que Tomás les hable del programa de Golden Visa, sus requisitos, sus beneficios, lo que quiero es que conozcan mejor Portugal, que conozcan el país, su gobierno, su economía, su mercado inmobiliario, porque si lo que nos estamos planteando es hacer una inversión en el extranjero y además optar a una segunda residencia, es importante que entendamos la valía, el valor de ese pasaporte al que estamos optando. Lo primero de todo, presentar la empresa a la que represento, Aris Capital Partners. Nosotros somos una empresa de desarrollo en inversión inmobiliaria. Nuestra central está en Londres, que es donde la empresa nació hace más de 12 años y donde hemos centrado nuestros primeros años de actividad, sobre todo en el desarrollo de proyectos comerciales, proyectos como las residencias de estudiantes, las residencias de la tercera edad, edificios de oficina. Esa ha sido nuestra máxima experiencia. Y por lo que se nos conoce en el Reino Unido, es una división que continúa muy activa, pero que se centra en el desarrollo de este tipo de proyectos para nuestro propio balance, es decir, que permanecen en propiedad de la empresa durante 5, 7, hasta 10 años, se estabilizan los flujos de caja y se hacen salidas institucionales. Fue con el anuncio del Brexit que decidimos acelerar un plan que ya estrategia que ya estaba en la empresa, que es expandir nuestra actividad a Europa. En aquel momento, nada que ver con el sector o con la industria de la inmigración, pero buscando un país en el que encontrásemos esas oportunidades de crecimiento similares a las que hasta entonces nos había ofrecido Reino Unido. Fue el país de Portugal el que nos atrajo y por varias razones que me gustaría compartir con ustedes, sobre todo porque, como digo, para aquellos que se plantean invertir en el país, van a encontrar tan relevante como fue entonces para nosotros estos tres factores. Uno, el gobierno. ¿Cómo es el gobierno? Portugal tiene un gobierno estable, un gobierno que fomenta la inversión extranjera. Vamos a hablar de ello más en detalle. Una economía además robusta, en crecimiento, pero madura y diversificada. Y tercero, un mercado inmobiliario emergente, en crecimiento, con crecimientos continuos, crecimientos por encima de la media de los mercados europeos. Pero más importante de todo, un mercado inmobiliario que continúa infravalorado con el resto de los países europeos. ¿Y esto qué significa? Que nos ofrece una importante oportunidad de apreciación, de crecimiento en esa valoración por ese efecto de igualación de precios con el resto de Europa. Estos son los tres factores que a nosotros nos convencieron de que Portugal era el país que en Europa nos ofrecía las mejores oportunidades. Estos son algunos de los proyectos que hemos realizado en Reino Unido, algunos de los proyectos para que tengan una pequeña muestra en Portugal. En Portugal estamos lanzando nuestro noveno proyecto. Hoy les vamos a hablar del octavo y del noveno. El resto de los proyectos están completamente vendidos y en diferentes fases de construcción. 4 de ellos se entregan ahora a final de año y hasta el mes de febrero. Algunos de ellos, de hecho, ya se han entregado, pero 4 de ellos quedarán hasta el mes de febrero completamente entregados y otros 4 están en diferentes fases de construcción, de licencias, etc. Portugal. Quizás muchos de ustedes lo conozcan, lo hayan visitado, pero para aquellos que todavía no han tenido esa oportunidad, decirles que es un país, como conocen, vecino de España, un país mediterráneo, un país de una cultura muy similar a la nuestra, abierta, social, familiar. Es un país con una calidad de vida muy alta, pero un coste de vida relativamente bajo en comparación con el resto de Europa. Un país que, a pesar de tener un tamaño reducido, 10 millones de
de habitantes, es muy internacional. Ahora lo verán con Tomás. Los portugueses cambian fácilmente al castellano, al inglés y por supuesto al portugués, que es su idioma materno. Y esto es algo que facilita mucho los negocios, el turismo y la apertura de la cultura. Es importante también conocer que Portugal es un país relevante en Europa, es un país que, como decimos, a pesar de su tamaño, ha sido muy relevante desde la recuperación de la crisis financiera del 2008-2009. Portugal consiguió recuperarse haciéndose un sitio relevante en Europa, y lo vamos a ver cuando hablemos de la economía, pero simplemente nombrar ahora como un punto general que es un país moderno, un país próspero y un país en el que llama mucho la atención sus infraestructuras. Cuando vemos sus aeropuertos, sus carreteras, los trenes, las universidades, los hospitales, son de primerísima calidad, modernos, unas inversiones importantísimas del gobierno en todas estas infraestructuras públicas. Y algo que de hecho es importante, porque cuando nosotros accedemos a esta residencia portuguesa, a este programa de la Golden Visa, vamos a beneficiarnos de algo que en Portugal está implementado desde el 1979, que es el acceso gratuito y universal a la sanidad y a la educación. Es decir, todo residente y todo ciudadano en Portugal va a tener acceso a las universidades y a las hospitales, a la sanidad, de forma gratuita. Pero además hablamos que no solo es un servicio que es gratuito y universal, es un servicio de primerísima calidad. Tenemos en cuestión, por ejemplo, de rankings sanitarios, Portugal en un puesto 14. Para que nos pongamos en contexto, esto está por delante de Suiza, de Italia, de Irlanda, y tan solo uno o dos puestos de Reino Unido y Alemania, que están en el 10 y en el 12. Hablábamos del gobierno, conocer un par de puntos más importantes del gobierno. En Portugal, por supuesto, tiene una democracia desde el 1976, pero además una democracia ejercida con una importante colaboración entre ambos poderes. Los poderes más importantes, por supuesto, son el poder de izquierdas, el poder de derechas, pero los dos muy centro y muy colaborativos entre ellos. Durante las últimas... durante los últimos 4 años, y ahora recién nombrado hace prácticamente un año el gobierno por segunda candidatura, tenemos a un gobierno de izquierdas, pero un gobierno de izquierdas muy centro. Nada que ver con los gobiernos que estamos hablando en el último año en Latinoamérica. El gobierno de izquierdas de Portugal es un gobierno muy centro, progresivo, con un carácter inclusivo, y además con unas estrategias de fomentar, y eso lo veremos más adelante, la inversión extranjera. Un gobierno que ha potenciado el crecimiento de Portugal, y se verá ahora con la economía y las trayectorias de los últimos años. Pero antes de ver eso, algo importante: Portugal es el tercer país más seguro del mundo. Y esto estamos hablando de Europa, para ponernos en contexto, con lo cual un país europeo abierto, con una población expatriada importante, con unos niveles de turismo altísimos, y aún así continúa siendo el tercer país más seguro del mundo, después de Islandia y Nueva Zelanda. Como decíamos, la economía, una economía que refleja la buena gestión del gobierno. Llevamos desde el año 2013-2014 con crecimientos constantes en la economía, con crecimientos además en el top de la lista europea. Previsión para este año 6,5 de crecimiento. Pero además unos crecimientos que no están basados en dependencias de sectores tales como el turismo o el inmobiliario. Son crecimientos basados en una diversificación importante de la economía, con sectores fuertes manufactureros, tanto en la metalurgia como en los textiles, por ejemplo, el primer productor de corcho a nivel mundial. Y algo relevante, es un país tecnológico de referencia en los últimos años en Europa. Y esto lo vemos por todas las empresas multinacionales que están estableciendo su central
de investigación y desarrollo o sus centrales europeas en Portugal. ¿Por qué es? Primero, por el grandísimo talento que estas empresas se encuentran en las universidades tecnológicas de Portugal, reconocidas a nivel mundial. Segundo, por los grandes beneficios, ventajas que les está ofreciendo el gobierno portugués por establecerse en Portugal. De nuevo, vemos cómo el gobierno portugués está abierto al mundo, cómo fomenta la inversión extranjera a través de esta atracción a estas grandes firmas. Y tercero, por el gran atractivo que los empleados de todas estas empresas se encuentran en Portugal. Es muy fácil para ellos ofrecer a sus trabajadores que se desplacen a Portugal, un país con una calidad de vida y, como decíamos, con una seguridad importante. Y vamos a ver con Tomás con una serie de privilegios también fiscales para todas estas empresas y para sus empleados. Tomás hablará de ello más en detalle. Y junto con estos beneficios fiscales, esta seguridad, esta privacidad y este lifestyle que ofrece Portugal, vienen muchos famosos asociados a ello. Vemos aquí George Clooney, Madonna, Mónica Bellucci, Christian Louboutin. Son famosos que van no solo buscando ese popular Portugal que, como decimos, ofrece esa seguridad y esa privacidad, pero también buscando esos grandes beneficios fiscales. Tanto es que Portugal es el primer país europeo en migración de familias categorizadas como millonarias. ¿Por qué? Por estas grandes ventajas que nos ofrece. Importante y, de hecho, muy relevante para Latinoamérica. Prácticamente el 90% de nuestras inversiones de Latinoamérica no solo buscan esa segunda residencia, pero buscan esta posibilidad de ventajas fiscales si necesitan en algún momento ejercerla. Y esto es lo que Portugal nos ofrece y lo que vamos a comentar en breve. Antes de pasar, pasar a la parte de la Golden Visa y de dar la voz a Tomás, voy a detallar algo más el mercado inmobiliario que comencé a hablar antes. El mercado inmobiliario de Portugal es un mercado infravalorado, como decimos, con respecto al resto de Europa. Y esto es lo que nos va a dar esa oportunidad todavía de crecimiento. Aún así es un mercado que ha estado creciendo, crecimientos constantes desde el 2015 de entre el 5 y el 12% anuales. Este año con crecimientos del 9,9%, el año pasado, perdón, con crecimientos del 9,9% y una previsión de crecimiento este año al 12%. Aún así, cuando miramos los precios, les enseñábamos anteriormente esta comparativa de precios, pero van a ver mucho más cuando presentemos las oportunidades de inversión y hablemos de localizaciones específicas. Portugal continúa por debajo de Europa y eso no está justificado por su situación de la economía de la que hemos hablado. Y hasta aquí, volveré más tarde para hablarles de los proyectos en particular que Aris Capital Partners está desarrollando, pero antes de todo, darle paso ahora a Tomás, que les va a hablar del programa de la Golden Visa y sus grandes beneficios. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Buenos días a todos. Es un placer estar hablando con ustedes desde Lisboa. Agradecer también a Sotheby's Perú por la invitación y decirles básicamente, empezando que como comentaron, yo soy abogado registrado en el Colegio de Abogados de Portugal y además soy partner de CCA Abogados, que es un despacho de abogados con oficinas en Lisboa y Porto, con más de 100 abogados y 74 años de existencia en el mercado portugués. Dentro de mi área de trabajo yo hago real estate, inmobiliario y también muchísima inmigración. Y es bajo la parte de inmigración que hemos empezado trabajando con el programa de Visa de Oro o Golden Visa, como es más conocido en el mundo, y ayudando muchos inversores extranjeros a aplicar al programa y a obtener a su residencia y después a su pasaporte en Portugal. Comentando un poco el outlook del programa desde que ha empezado. El programa empezó en 2012 y fue un programa, no fue inventado en Portugal, pero fue un programa que el programa portugués tiene
particularidades que lo hacen un poco más competitivo que los otros, notablemente, como comentaba Rosalía, cuestiones tributarias, las cuestiones de timings y de obligaciones de estadía en Portugal que son más bajas que en otros programas. Y además, como decía también Rosalía, el país y las calidades que tiene que hacen con que mucha gente quiera estar aquí, no solo para tener el visa, pero también para vivir. Y darles un poco la parte estadística, al día de hoy tenemos aproximadamente 10.348 permisos emitidos y 17.326 para familiares. Una inversión que ultrapasa 6 billones de euros. Y es muy importante este punto porque para un país como Portugal que además de tener mucha seguridad, mucha calidad de vida, no tenemos petróleo, no tenemos grandes materias primas, la inversión extranjera tiene un gran impacto en nuestra economía y el programa del Visa de Oro ha sido una importante herramienta para ayudar a nuestra economía a prosperar como prospera el día de hoy. Entonces, entrando un poco en el programa. El programa del Visa de Oro es un programa que concede una visa de residencia a una persona que haga una inversión en Portugal, y las inversiones son varias. La que tratamos aquí en este webinar será sobre todo la inversión en propiedades inmobiliarias, que les cuento en un poco más de detalle en un segundo, pero hay también otro tipo de inversiones en fondos de riesgo, en acciones de empresas portuguesas o en creación de empresas portuguesas que puedan crear puestos de trabajo aquí en Portugal. Pero hablando un poco más de inversión inmobiliaria, los montos mínimos de inversión son básicamente 500.000 euros con 500.000 euros nosotros podemos comprar cualquier propiedad comercial sin limitación de localización o una propiedad que sea residencial pero que se localice en determinados locales en Portugal. El monto mínimo de 500.000 euros tiene un descuento de 20% y pasa a 400.000 euros si hacemos la inversión en lo que se llaman zonas de baja densidad poblacional. Y después tenemos el otro tipo de inversión, que es también inmobiliaria, que es inversión en inmuebles y en proyectos de rehabilitación urbana. Y para ese tipo de proyectos, si se compran la diferencia en cuanto a los importes y los montantes de los montos de 500 y 400.000 euros es que el importe de 350.000 euros son inversiones que tienen una doble componente, una componente de inversión en la compra del inmueble, pero también una componente de inversión en la recuperación o rehabilitación del inmueble. Y el importe mínimo son 350.000 euros, que se hace también la misma lógica, un descuento de 20%. Si vamos a invertir en zonas de baja densidad, significando eso que los 350.000 euros se transforman en 280.000 euros y ese es el ticket mínimo de inversión en inmobiliario en Portugal para Golden Visa. Bueno, el próximo, José. Gracias. En términos de el requisito principal para que el inversor pueda aplicar para la visa es cumplir con la inversión. Pero además, el inversor tiene que cumplir con algunos requisitos y obligaciones. Tener un pasaporte válido, que es una cosa normal, presentar un certificado de antecedentes penales que esté limpio, hacer la prueba de inversión, como les comenté, y cumplir con los requisitos mínimos de estancia de año, que son básicamente 7 días por año durante los 5 años de la visa o 14 días a cada 2 años. Y ese es un punto muy importante y una gran diferencia para otros programas similares que existen en el mundo. Es que el programa portugués obliga, entre comas, a que aquel inversor solo tenga que quedarse en media 7 días por año en Portugal, que es una gran diferencia para la gente que necesita, sobre todo, de flexibilidad en sus vidas. Después, derechos que el Visa de Oro
confiere al inversor. Es importante decir que todos los familiares directos, o sea, esposo o esposa, hijos y padres que tengan más de 65 años, pueden aplicar con el inversor principal bajo una sola inversión. Eso significa que si tenemos una familia de 4 personas, el inversor, su mujer, 2 hijos y imaginando los padres del inversor o los suegros del inversor, todos pueden aplicar bajo la misma inversión. Y eso es un punto muy importante porque tienen un gran impacto para la gente que quiere aplicar para ese visado con el objetivo de tener un plan B. Y eso significa que el plan B es aplicable al inversor, pero también, y tan importante como el inversor, es su familia. Derechos que la visa da: derecho de trabajar y vivir en Portugal y viajar libremente en Portugal, claro, y en todo el espacio Schengen. La visa no tiene ningún impacto fiscal o tributario, ningún. O sea, comprar un inmueble en Portugal, siguiendo ser residente fiscal en Perú, nada cambia. La única cosa que se podrá tener el único impacto tributario que podremos tener es el impacto de las rentas que eventualmente el inversor reciba aquí en Portugal. Pero además de eso, no hay ningún otro impacto tributario y Portugal no va a imponer ninguna taxación o impuestos al inversor de Golden Visa. Después, como comentaba Rosalía, un punto muy importante de Portugal es la fuerza que todos nosotros hacemos aquí, que el gobierno hace también, para atraer gente a Portugal, atraer gente a vivir en Portugal. Nosotros estamos en el corner de Europa y si no hacemos eso, además no somos como Bélgica o como Holanda, donde todo el mundo pasa, entonces tenemos que crear formas de atraer a la gente acá. Y una de las formas que el gobierno creó, y uno de los programas, que es un programa complementar a la Golden Visa, es ese programa que ustedes están viendo a la derecha, que es la opción por el programa del residente no habitual. Y ese programa es un programa de residencia fiscal que se combina con el Golden Visa y puede dar exempciones al NHR applicant o al inversor NHR, que puede tener exempciones que son casi totales en relación a rendimientos que reciban de fuentes extranjeras. Y eso ha sido un programa que tuvo un impacto enorme en Portugal y que no es solo un programa aplicable a extranjeros. El gran punto del programa es que quien aplica para el programa de NHR, de Non-Habitual Resident, no puede ter sido residente fiscal en Portugal en los 5 años que anteceden la aplicación para el programa. Entonces, yo en cuanto a portugués, si me voy a Perú por 5 años, podría aplicar para el programa de residente no habitual y beneficiar de todos los beneficios del programa, que son muchísimos. Gracias. Bueno, y entonces empezando el viaje que es el programa del visado de oro, el programa da y confiere, pasados 5 años, 2 grandes opciones que no son alternativas, pero son complementarias. O sea, el inversor puede siempre, al final de 5 años, pedir la residencia permanente en Portugal. Y en el momento que tenga la residencia permanente en Portugal, todas las obligaciones que existan en relación a su Golden Visa dejan de existir, porque la residencia permanente en Portugal va a sustituir el visa de oro. Pero al mismo tiempo, y es muy importante decir eso, la hipótesis de obtener un pasaporte portugués es una hipótesis real, y es una hipótesis que es basada en la ley de la nacionalidad, que dice que cualquier persona que tenga una visa válida en Portugal por 5 años tiene el derecho de aplicar para el pasaporte portugués. Y ese derecho les confiere múltiples ventajas. Cuando hablamos de Golden Visa y cuando hablamos de una residencia permanente, hablamos de derecho de vivir y trabajar en Portugal y de viajar por Europa.
Cuando hablamos de un pasaporte europeo, hablamos de mucho más. Hablamos del derecho de vivir y trabajar en Portugal, pero al mismo tiempo el derecho de vivir y trabajar en España, vivir y trabajar en Francia, de tener los hijos estudiando en Francia, en Portugal, en España. Y tal como yo puedo irme a vivir a España, a Madrid, Rosalía puede venirse a vivir a Portugal cuando quiera sin problema y haciendo un simple registro y así se queda legal aquí en Portugal. Entonces, tener un pasaporte portugués no es solo tener un pasaporte portugués, pero es tener un pasaporte europeo con derecho y acceso a todo lo que la Unión Europea confiere a sus ciudadanos. Tomás, antes de que te termines, una cosa importante, porque esto yo creo que muchos de los inversores, ¿verdad?, nos preguntan. Muchas de las familias que invierten en Portugal con el objetivo de llegar a tener el pasaporte portugués, lo hacen con el objetivo de que sus hijos estudien algún día en Portugal, o sea, en Portugal durante la residencia, pero en toda Europa cuando ya tengan la ciudadanía, y que luego tengan la oportunidad de trabajar en toda la comunidad europea. Y siempre ponemos, por ejemplo, ponemos uno de los ejemplos llamativos en la diferencia que hay en las tasas de universidad. Por ejemplo, en la Universidad de Medicina de Dublín, que es una de las mejores universidades de medicina en Europa, un ciudadano no europeo, por ejemplo, un ciudadano con pasaporte de Perú, pagaría al año 45.000 euros de tasas. Un ciudadano europeo, es decir, por ejemplo, un ciudadano portugués, pagaría solo 3.000. Una diferencia importantísima en el ahorro de tasas. Si multiplicamos esto por 5 o 6 años y por 2 o 3 hijos, muchos de los inversores dicen es que con esto pago más que de sobra la inversión, incluso si hago la de 280.000 euros, pago 2 de ellas, ¿no? Es un privilegio importantísimo, de nuevo, tanto en educación como en sanidad. Sí, completamente, Rosalía. Y decir también que hay otro punto importante, hablando de estudios y de universidades, que es hablar un poco del contexto al día de hoy universitario aquí en Portugal. Nosotros lo que vemos con la gran movilidad de la gente en Europa es que al día de hoy estudiantes alemanes, estudiantes franceses, estudiantes suecos, de donde vengan, todos quieren venir a estudiar en Portugal. ¿Por qué? Porque en primer plaza nuestras universidades están cada vez mejor clasificadas en los rankings mundiales, todos los cursillos son en inglés, y eso es una gran ventaja competitiva, y al día de hoy nosotros tenemos una gran mezcla de gente en Portugal. Claro, imaginando aquí un estudiante alemán que tiene, mira, el tiempo en Alemania no es tan bueno como en Portugal. Si tenemos la ventaja de tener mejor calidad de vida en Portugal y además buenas universidades, es una cosa que es casi obligatoria para que lo hagan. Otra cosa para comentarles es que los costes de estudiar en Portugal son bajísimos. Yo terminé mi curso de Derecho hace 15 años, 16 años, pero yo pagaba por año 1.200 euros y al día de hoy los números no cambiaron. Y eso significa que los precios son muchísimo competitivos con una gran calidad de ensino. Y bueno, aquí tenemos un resumen de las tajas que se pagan al gobierno para que se obtenga la Golden Visa. Y ese importe aquí es el importe por persona son 12.250 euros, pero no es un importe que sea pago de inmediato, es un importe que es pago a medida que se va haciendo la Golden Visa, a medida que se hagan renovaciones de la Golden Visa. Por tanto, en 5 años se paga 12.250 euros por persona, y aquí tenemos una media de una familia de 4 miembros que costaría 49.000 euros. Gracias, Tomás. Pues con toda esta información que ya tenemos sobre Portugal, con la información que tenemos
de las grandísimas oportunidades que nos ofrece para la inversión, pero además esos privilegios migratorios que nos ofrece de obtener una segunda residencia y posteriormente una segunda ciudadanía sin mudarnos al país, que eso es algo que es lo que diferencia el programa de Golden Visa de otros programas de inmigración. Vamos a hablar ahora de cuáles son esas inversiones que nos van a dar acceso a estos privilegios y a estas oportunidades. Hablaba Tomás de cuáles eran los caminos o los diferentes sabores que ofrece la Golden Visa en cuestión de inversión inmobiliaria. Hablábamos de que el importe estándar son 500.000 euros y que hay posibilidad de reducir ese importe hasta 350.000 y 280.000 euros. Estos son los dos niveles en los que Aris Capital Partners se especializa. Todos los proyectos que hemos hecho hasta la fecha tienen este privilegio de estar en estos niveles de inversión y tienen además el 100% de éxito en la consecución de su residencia o de sus aprobaciones para los clientes que han invertido con nosotros. En general hay algo que tenemos que diferenciar cuando nos planteamos hacer una inversión en Portugal que tenga el privilegio de la Golden Visa, que es si hacemos una inversión residencial o si hacemos una inversión comercial. ¿Por qué tenemos que diferenciar? Porque van a estar tratadas de forma diferente. Desde el 1 de enero del 2022, la ley de la Golden Visa nos dice que si hacemos una inversión en inmueble comercial podrá estar localizada en cualquier territorio del país, desde el pueblecito más pequeño hasta las ciudades más relevantes como puede ser la capital de Lisboa. Ahora bien, si lo que yo quiero es ir a hacer una inversión residencial, un apartamento, una casa, ahí sí que tendré que ser selectivo con las localizaciones porque los mercados principales como son Lisboa, Oporto y la mayoría del Algarve van a estar excluidos. Es decir, si yo me compro una casa maravillosa en Lisboa que vale 5 millones de euros, no me va a dar acceso a la Golden Visa. No es cuestión del importe, es cuestión de la localización. Hoy les vamos a presentar dos proyectos, uno comercial localizado en Lisboa, en la capital, y de hecho en la avenida principal de Lisboa, y una segunda opción, un proyecto residencial que da acceso a la Golden Visa desde 280.000 euros, que está a una hora de Lisboa, en una localización preciosa, muy atractiva, a 20 minutos de la playa y que ofrece unas opciones de ocio importantes. Empecemos entonces con la primera opción, que es la de la vivienda, con el proyecto que se llama Sun House y está localizado en Grândola, que es el municipio, como decíamos, a una hora de Lisboa, y además un municipio muy conocido popularmente por su zona de playa, que es la playa de Comporta. Esta es el mapa que nos muestra qué localizaciones puedo elegir si quiero residencial con Golden Visa. Y aquí tendré que ser muy, muy exigente. ¿Por qué? Lo primero, porque querré una localización en la que yo pueda disfrutar. Si yo utilizo ese apartamento, querré un sitio que tenga cerca la playa, que tenga restaurantes, que tenga sitios de ocio, que sea una localización con belleza natural, pero además, como inversión, voy a querer que sea una localización que tenga liquidez. Y para que una localización tenga liquidez voy a tener que tener una audiencia, un mercado o bien internacional o bien local con poder adquisitivo. Por eso debo de evitar la zona centro. La zona centro históricamente es una zona en Portugal que es muy poco poblada y las poblaciones que hay son poblaciones de ingresos medios bajos que van a comprometer esa liquidez. Entonces, importante, de las localizaciones que me dan este privilegio, elijamos aquellas que tienen sentido tanto de ocio como de valor como inversión inmobiliaria. Por eso hemos elegido esta localización tan cercana a la capital, pero además con valor en sí misma por todas las opciones que nos ofrecen de ocio. Desde la playa, el golf. Vemos en cuanto, como decíamos, una hora de Lisboa, pero además muy cerquita de la parte del Algarve, que es la zona vacacional por excelencia de Portugal, y con acceso, por supuesto, a todos los transportes públicos, a una hora del aeropuerto. Tenemos además un municipio muy conocido
por las familias afluentes locales de Lisboa, su residencia no solo de verano, pero de fines de semana. Es muy habitual tener a las familias con más poder adquisitivo su vivienda de los fines de semana, de los feriados durante el año, a una hora en esta zona preciosa de playas, de descanso, de naturaleza. Y esto es lo que, como decimos, nos va a permitir, pues si visitamos Comporta, veamos que es un sitio muy de moda, un sitio en todas las noticias, un sitio que de hecho, cuando hablábamos de los famosos, muchos de ellos están en esta zona. Por ejemplo, George Clooney ha comprado recientemente su mansión en la zona de Comporta, pero vemos que aunque la playa que tengamos más cercana sean a 20 minutos, en el radio de 30 minutos tenemos 8 playas diferentes, todas paradisíacas del Océano Atlántico, muy naturales, una belleza natural, pero a la vez playas muy exclusivas. Todos los restaurantes, los clubes de playa que vamos a encontrar en esta zona son muy elegantes, un servicio buenísimo y con unas calidades muy buenas. Es una zona muy reconocida de gran nivel. Lo mismo pasa con los hoteles preciosos de 5 estrellas muy reconocidos, toda la parte de la playa y además hoteles que tienen todos como un tema común de ecológico. Todos ellos es una zona también de parques naturales, con lo cual respetando el medio ambiente, y verán ahora cuando presentemos el proyecto que en el diseño es muy en línea con todo este concepto ecológico. 3 campos de golf que ponemos aquí de ejemplo, pero no son los únicos, hay muchos campos de golf accesibles desde esta zona, todos ellos con torneos internacionales y muy conocidos y visitantes durante todo el año. El proyecto de Sandhouse es un proyecto de rehabilitación y, por tanto, es un proyecto que da acceso a la Golden Visa a partir de 280.000 euros, porque nos cumple estos 2 requisitos que Tomás nos hablaba. 1, proyecto de rehabilitación, es decir, rehabilitamos un edificio que existe a día de hoy. Y 2, está en una zona de menor densidad. Oportunidad que esto nos ofrece, primero, que es una zona de menor densidad, que estamos a tan solo 20 minutos de una de las zonas más exclusivas, más populares, más de moda de todo Portugal, con lo cual vemos que hay un potencial de desarrollo importante y, por supuesto, esto conlleva una apreciación, un potencial de apreciación. Pero más importante, si estamos accediendo a una vivienda residencial, lo que queremos es además que sea una vivienda que podamos disfrutar, y esta es lo que esta zona nos ofrece. El proyecto en sí mismo es un proyecto precioso, de diseño de grandes calidades, con este fin que hablábamos, con este tema de ecológico, 92 unidades que tiene 3 tipologías, 52 estudios, 28 de un dormitorio, 2 de 2 dormitorios. Este proyecto lo lanzamos hace 2 semanas en Latinoamérica, lo lanzamos en Perú y en Colombia. Tenemos ya 20 unidades que se han reservado. Está siendo muy popular porque nos reúne todo lo que buscamos. Nos reúne acceder al programa desde el nivel más bajo, pero además nos reúne una localización muy interesante, muy atractiva desde el punto de vista del disfrute, del ocio y desde el punto de vista de la inversión. Es por supuesto, una inversión en el que tengo un título de propiedad en el que es una propiedad individual y con título de propiedad directo. Hablaremos de las diferencias con el comercial cuando lo presentemos, pero quedémonos con este punto. Y para completar la información en el proyecto, que vean los diferentes edificios que tenemos, edificio A, edificio B, edificio C. En el A nos encontramos con las unidades de 2 dormitorios y con algunos estudios en el frente. Edificio B y C combinan las de 1 dormitorio y 2 dormitorios. Algunas de ellas súper interesantes, con acceso directo desde su propio porche a la piscina. Nos quedan algunas de estas unidades muy interesantes, que son estudios, y algunas otras con terrazas en el ático de las mismas dimensiones que el propio apartamento. Todas las unidades tienen espacio exterior muy amplio, o jardín o terraza en el ático, y todas comparten una piscina de prácticamente 300 metros cuadrados, jardines, gimnasio y todo de calidades de lujo.
Además, es un proyecto, como decía, que está utilizando ahorro de energía, materiales de la zona y todos los, digamos, los parámetros importantes para ser denominado como un proyecto ecológico. Tenemos información en detalle del proyecto desde los planos, lista de precios, por supuesto, todo el brochure comercial y todas las imágenes, pero es algo que compartimos con ustedes cuando nos muestren interés para poder seleccionar la unidad, para poder enseñarles el proyecto en más detalle. Continuamos ahora con el proyecto comercial. El proyecto comercial nos ofrece el beneficio de poder estar situado en cualquier localización de Portugal y por eso hemos elegido la mejor de las posibles. ¿Cuál es la mejor de las posibles? La avenida Liberdad. La avenida por excelencia de Portugal, esta es la plaza de Marqués Pombal, esta es la avenida Liberdad y nosotros estamos aquí, número 227. Este es el código postal de oro, la dirección que cualquier empresa quiere tener en su tarjeta de visita y además la calle de las grandes firmas. Nosotros estamos entre Max Mara y Rolex, enfrente de Versace, Armani, Bulgari, Cartier, Louis Vuitton, Escada y toda la gran lista de firmas que están, de grandes firmas que están en Portugal, están en esta calle. Por eso está conocida como la calle central de negocios y la calle más importante de retail, High Street. ¿Cómo se hace la inversión en un edificio comercial? Lo primero, entender que aquí la propiedad es algo diferente. Hablábamos del proyecto residencial. En el proyecto residencial yo tengo, una vez esté reformado, la propiedad absoluta de mi unidad. Control, hago lo que crea conveniente con el apartamento. Lo utilizo, lo alquilo, lo vendo, me lo quedo, por supuesto siempre con el reglamento de la Golden Visa, que tendré que permanecer invertido hasta que tenga mi pasaporte. Pero tendré esa flexibilidad y porque es una propiedad absoluta. Ahora bien, en una inversión comercial tengo el grandísimo privilegio de que estoy en la mejor avenida posible, es decir, una inversión trofeo, lo que categorizarían cualquiera de las empresas de la industria como un trophy asset, un activo trofeo. Ahora bien, este tipo de activos tiene su valor como una propiedad vertical. Nunca vamos a dividir estos activos en unidades pequeñitas porque perderíamos el valor del edificio. ¿Por qué? Porque estos edificios son muy atractivos para los fondos de inversiones, para las family office, para digamos, inversores de más envergadura. Estos son sus activos refugio. De hecho, nosotros hemos tardado prácticamente 3 años en adquirir este edificio porque es complicadísimo hacerse con un activo en esta avenida. Ahora bien, el hecho de que la propiedad sea vertical nos va a requerir que seamos propietarios en copropiedad. Es decir, nuestro nombre va a estar en el título de propiedad, va a estar junto al resto de los inversores. De la misma manera que si yo comprase con mi marido o mi mujer, mi hermano, mi hermana, mi padre o mi madre y estaríamos los dos en un título de propiedad, en este caso estaré con el resto de los inversores. Entonces, inversión directa en título de propiedad, pero en copropiedad. Cuando terminemos la presentación, si ustedes tienen alguna duda, nos aprovecharemos de que tenemos aquí a Tomás y podrá responderles en qué significa esto legalmente. Pero les diré que es importante conocer como inversor que es una inversión, además de segura porque ustedes tienen su título de propiedad, es pasiva, no les requiere que estén involucrados. Nosotros la gestionamos desde el comienzo hasta el final. Por esta misma naturaleza, porque es una propiedad en coinversión. ¿Qué significa? Que nosotros, en el momento que ustedes entren como inversores, vamos a desarrollar, por supuesto, la reforma, porque es una reforma que nos va a dar acceso a una inversión a 350.000 euros en lugar de 500.000 euros, pero es un edificio que existe a día de hoy. Si nosotros vamos a Portugal, Lisboa, y visitamos Avenida Libertad 227, entraremos en el edificio, subiremos en el ascensor, visitaremos las plantas, existe. Simplemente necesita embellecerse, actualizarse, y esto es lo que vamos a hacer. Pero el valor del edificio existe y esto es en lo que ustedes están invirtiendo. Desde el 1 de octubre del 2023 empezarían a cobrar un 3% anual, independientemente de que nosotros hayamos o no terminado
la reforma. ¿Qué significa? Que vamos a estar incentivados a ser rápidos. Obviamente dependerá muchas veces del municipio y de los tiempos que ellos lleven, pero ustedes van a tener su momento de comienzo de la rentabilidad desde octubre del 2023. Esto será por 3 años y una vez estén estabilizados los flujos de caja, como saben, en este tipo de avenidas han visto las firmas que estarían alquilando, alquilan por 15, 20, 25 años, con lo cual los flujos de caja están más que estabilizados, ustedes empezarían a cobrar la renta del mercado. A día de hoy, ¿qué renta hay en el mercado? Un 4%, con lo cual, como mínimo, podemos esperar que esto continúe así y ustedes estarían cobrando 3 años el 3%, 4 años el 7%, el 4%. Llegamos al año 7, completamos el año 7. ¿Qué pasa en el año 8? En el año 8 nosotros les vamos a recomprar el edificio al precio de mercado, que se hace con la media de 3 tasaciones oficiales, menos el 10% que son los costos transaccionales. Por supuesto, como activo comercial tenemos una tasación que está a su disposición en el que habla del valor de 35.400.000 y que por tanto hay cabida para 101 inversores de 350.000 euros cada uno. Valor que además está soportado y está perfectamente publicado por todas las empresas de la industria que hacen reportes trimestrales y dadas esta localización lo cubren y vamos a conocer los rendimientos. Por ejemplo, un rendimiento del 4% que hablábamos es lo oficial en el centro de negocios de Portugal, en la zona central de negocios de Portugal. Lo mismo para el retail, que se pagan 130, 140 euros por alquiler al mes. Y esto es lo que necesito conocer porque esto es lo que me va a dar el valor de mi inmueble comercial. Llegados aquí, muchos clientes nos preguntan, ok, me encuentro cómodo con el valor de día de hoy, entiendo que hay una tasación, entiendo que estos datos son además públicos, pero quiero entender cómo se va a comportar mi inversión en los próximos 8 años. Como saben, lo que podemos hacer para hacer unas previsiones o hacer por lo menos un rango de previsiones es ver lo que ha pasado en los últimos 7 años y además ver qué está pasando a mi alrededor para entender qué podría continuar pasando. Los últimos 8 años, las rentas de alquiler en High Street han incrementado un 73%, en los edificios de oficinas un 39% y las rentabilidades, los yields, se me han ajustado un 42%, que es exactamente lo que quiero que pase. Cuanto más bajito sea esa rentabilidad, mayor será el valor de mi inmueble comercial. Y si esto se repite, estos 3 factores se repitiesen exactamente igual en los próximos 8 años, estaríamos hablando de un valor de mi inversión, en lugar de 35.400.000 euros, 78.800.000, es decir, 780.000 euros por inversor, más del doble de lo que invierto. Ahora bien, ¿es esto posible? La historia ha demostrado que sí. ¿Podría volver a pasar? Hemos visto que continuamos infravalorados con el resto de Europa, con lo cual podemos entender que trayectorias continuarán en esta perspectiva. Ahora bien, es importante para los inversores y de la misma manera que nosotros hacemos, tener también una aproximación, un ángulo más conservador y decir, ok, si dejamos de lado lo que ha pasado en los últimos 8 años, si dejamos de lado estos 5 a 9 y 12% que Portugal experimenta cada año de apreciación y preveemos simplemente un 3% todos los años. Aún así, en un escenario conservador estaríamos hablando de un valor de la inversión de 47 millones en lugar de 35.400.000 y por tanto 469 por inversor. Ahí tienen los 2 escenarios, cada uno podrá ser más o menos optimista, pero ambos basados en las trayectorias de los últimos años o en previsiones y asunciones que son conservadoras. ¿Puede suceder esta apreciación? Aquí ven la razón por las que, como les dije, nos llevó a nosotros a Portugal y por las que vemos esa trayectoria. Lisboa está en alquileres de 335 euros por metro cuadrado, como les decíamos. Londres, en el top de la lista, está prácticamente 2.000. No vamos a llegar a Londres. Londres es otra dimensión de ciudad, pero tenemos, por ejemplo, Madrid a 300, tenemos Atenas a 285. La economía de Grecia no tiene nada que ver con la economía de Portugal. Y esto es lo que nos dice, que Portugal tiene esa perspectiva de igualarse al resto de los países europeos. Y no somos nosotros, estos son el resto son todas las empresas de la industria que están recomendando
invertir en Portugal y especialmente en estos sectores por el efecto de equiparación que tiene con otras capitales. Y hasta aquí les agradezco muchísimo su atención. Espero hayan encontrado de ayuda toda la información que les hemos dado y, Nela, si te parece, abriremos la ronda de preguntas para contestar cualquier duda que haya quedado. Muchas gracias, Rosalía. Quiero decirles a todos los presentes que por favor ahora vamos a pasar a la rueda de preguntas y que tenemos también un link de un webinar anterior subido en nuestro canal de YouTube para si en caso quieran volver a revisarlo. En todo caso, también les he puesto el email para si necesitan hacerme preguntas de manera directa. Hay una pregunta de una de las personas que nos dice: ¿los hijos mayores de edad están incluidos también? Esta creo que es una respuesta para Tomás. Cuando se habla de reagrupamiento familiar, por favor, Tomás, ¿tú crees que puedes explicar esto? Claro que sí, claro que sí. Mira, el tema no es tanto el hecho de los hijos ser mayores de edad o no, pero cumplir con los requisitos que la ley establece. Y los requisitos son ser dependientes de sus padres financieramente, seguir estudiando todo el tiempo que tengan el visa, y además es una obligación, como decimos en derecho, negativa, que es los hijos no se pueden casar durante todo el tiempo de que tengan la visa, y no se pueden casar por una razón, porque el casamiento significa automática emancipación, y eso significaría que el primer requisito de dependencia financiera dejaría de existir. Básicamente son esos tres. Entonces, importante decir que estudiar no basta tener sus hijos en un workshop de cocina. Tiene que ser un verdadero cursillo de universidad o un máster o lo que sea para que se pueda probar los estudios y también la dependencia financiera. Entonces no basta hacer una cosa muy rápida y bueno, es así. Gracias, Tomás. Tenemos también una pregunta que me la han hecho varias veces y lo que quería explicarles a todos es que una vez realizada la separación de los 10.000 euros, una vez abierta la cuenta y pagados, abierta la cuenta, se puede enviar el dinero. Quiero decir que pagada la primera parte del contrato de compraventa, que para nosotros es la minuta de compraventa en Perú, pagado contrato de compraventa y teniendo el saldo de dinero ya en la cuenta, se pueden iniciar los trámites de la Golden Visa. Por favor, ¿puedes confirmarnos eso, Tomás? Sí, bueno, el tema es básicamente ese. Teniendo el dinero en la cuenta, se puede avanzar para la compra del inmueble y después, una vez hecha y cumplida la compra del inmueble y firmados todos los contratos que se tendrán que firmar para que se pueda cumplir la inversión, ahí sí se podrá aplicar para la Golden Visa. Pero es importante decir también dos cosas. Una primera, para mayor seguridad de los inversores. Nosotros, en cuanto a abogados, nuestro trabajo en apoyar la inversión de nuestros clientes es básicamente garantizar que todo funciona desde un punto de vista jurídico. O sea, antes que se firme un contrato, nosotros lo discutimos, lo negociamos, hacemos una auditoría jurídica, en inglés una due diligence al inmueble, y confirmamos por escrito que todo funciona para Golden Visa. Y eso funciona como una garantía adicional para los clientes que sepan que haciendo aquella inversión seguirán para Golden Visa. Pero es importante decir que la inversión, como comenté en el inicio de la presentación, tendrá que venir conectada con toda la documentación que el inversor y su familia tendrán que obtener localmente en Perú. Y la documentación, certificados de registro criminal, como comenté, pero si son casados tendremos que tener un certificado de matrimonio, si quieren incluir sus hijos tenemos que tener certificados de nacimiento de los hijos y todo así. Nosotros lo que hacemos es enviamos una lista muy completa de documentación
que se tiene que obtener a todos los clientes y explicamos paso a paso cómo se obtiene y cómo se legaliza. Muchas gracias, Tomás. Por si acaso, cualquier duda respecto a la lista que envían frente al Golden Visa, no tengan ninguna duda en comunicarse conmigo, puesto que nosotros ya hemos pasado por este proceso con otros compradores y tenemos los contactos donde pueden apostillar, en qué notaría, etcétera, para hacer todo mucho más rápido. Gracias, Tomás. Tenemos una pregunta en lo que nos hacen una consulta. ¿A qué se refiere un costo de vida asequible? Y eso, como yo soy peruana, me disculpan, lo voy a contestar nosotros. Lima es una ciudad bastante cara en lo que respecta al nivel de vida que tiene Lisboa o Portugal, para que más o menos poderles explicar. Los costos de los servicios son un poco más elevados, los costos de servicios que tiene Portugal y los costos de comida, alimentación, la educación. Todo Perú es una ciudad sumamente, es mucho más cara que lo que representa en Portugal. Eso por un lado. Y segundo, es que obviamente no tiene nada que ver con los costos de vida que tiene Suiza o Inglaterra, inclusive España, siendo Portugal un costo de vida mucho más bajo y los impuestos también más bajos. La siguiente pregunta, creo que eso responde a la pregunta. La siguiente pregunta es, una vez obtenida la residencia, ¿qué hay que hacer para no perderla? Si es que se tiene que pagar impuestos. No es necesario pagar impuestos en Portugal, y creo que, Tomás, confírmame, para mantener la residencia se tiene que tener siempre la inversión inmobiliaria durante el proceso completo. Sí, correcto. El tema de impuestos, como comentaba, no hay ninguna consecuencia fiscal, además de, imaginando que se reciben rentas aquí en Portugal, se tendrá que hacer una declaración aquí en Portugal para que se entregue a la Hacienda portuguesa lo que se tendrá que pagar de costes y de impuestos. Pero eso es la única cosa. Vamos a imaginar que se hace que la gente que nos está viendo, que el inversor hace una inversión en el proyecto de Grándola y tiene su inversión, pero no la alquila. Se queda para sí y no alquila, queda la casa cerrada y pasa vacaciones aquí. En ese caso no hay nada que pagar en términos de impuestos, además del impuesto de propiedad, que ese es un impuesto normal que se paga todos los años por tener una propiedad. Pero importantísimo, le llamamos nosotros. Exactamente, pero importantísimo decir eso, no hay ninguna consecuencia fiscal con el Golden Visa. Nada cambia en términos tributarios y fiscales, a no ser que el inversor quiera que cambie. O sea, a no ser que el inversor quiera cambiar su residencia fiscal a Portugal. Pero eso es una opción y no una obligación. Perfecto, es voluntario. La siguiente pregunta que tenemos, si es que hemos realizado... ¿Sí? ¿Puedo añadir un detalle? Porque he leído también la pregunta que decían, ¿cuándo tengo esa residencia permanente? Es decir, solo quería añadir que una vez yo tengo la residencia permanente o tengo la ciudadanía, entonces sí que ya puedo vender la propiedad. Hay algo que a mí siempre me gusta decir, porque veo que no es lo mismo en todos los programas. El pasaporte portugués es un pasaporte que yo obtengo que tiene una valía igual que puede ser el pasaporte de Tomás, de un portugués por generaciones y generaciones. Es decir, Portugal, por su constitución, no puede tener diferentes clases de pasaportes. No es como Estados Unidos o Canadá, que tengo un pasaporte, depende si he nacido, si no he nacido, y entonces se lo podré dar a mis hijos si ellos nacen o no nacen. No. Esto es un pasaporte que yo, en el momento que lo obtengo, o por ejemplo mis hijos lo obtienen, se lo van a dar a todas sus generaciones, es decir, mis tataranietos van a seguir siendo portugueses, nazcan o no nazcan en Portugal, tengan o no tengan propiedades. Esto no es algo que hacemos para nosotros, no es algo ni siquiera que hacemos solo para nuestros hijos, lo hacemos para todas las generaciones venideras de mi familia. Gracias, sí, muchas gracias. Rosalía, una pregunta es que si nosotros ya hemos logrado algunos pasaportes, sí, ya hemos trabajado, hemos logrado varios pasaportes portugueses. Luego, la siguiente pregunta que tenía
es, si es que hay, y les quiero explicar esto a Tomás, nosotros las personas que son jubiladas, con referencia a los impuestos de predial, que es a la propiedad y a la ciudad, son reducidos e inclusive exonerados. ¿Tiene ese beneficio la legislación portuguesa con referencia a los municipios? No, No tiene. Para no, jubilados no hay ningún exento de no pagar prediales o no pagar. No. Ok. no. Contestado eso. Mientras una persona, me preguntan Ana María Torres, ¿los hijos mayores pueden trabajar y estudiar? Por supuesto, si tienen la residencia, pueden trabajar y estudiar hasta que llegue el Golden Visa, no hay ningún problema. No, decir una cosa, Nela, solo para solo corregirte un poquito. Los hijos que sean dependientes no podrán trabajar. El inversor sí puede trabajar, pero no se olviden que trabajo es, trabajar significa no ser dependiente de los padres y por lo tanto el criterio de dependencia no existe. Importante decir que los hijos tendrán que seguir estudiando todo el tiempo de la Golden Visa, ¿ok? Todo el tiempo. Con lo que significa que no podrán trabajar. Okay. Después tendrán el derecho de trabajar sin ningún problema y vivir en Portugal y hacer lo que quieran en Portugal, pero hasta que se cumpla y se termine el proceso de la Golden Visa, no. En Portugal no podrán trabajar, perfecto. Vamos, legalmente tenemos... perdería la Golden Visa, con lo cual no llegaría al pasaporte. El tema es exactamente... luego tenemos acá los costos del Golden Visa. María Cristina, por favor, escríbeme, los tenemos ya detallados. Se los haré llegar, los tenemos totalmente detallados para explicarles. Se los haremos llegar en un cuadro de Excel tanto para Libertad como para Comporta. Los tenemos ya separados. Yo creo que eso serían todas las preguntas. Cualquier otra consulta adicional, por favor, no duden en escribirme. Sí. Ahora, Nela, he visto una pregunta que nos hacen, justo la última, que nos hacen muy a menudo. Matrimonios de hijos diferentes, los hijos de la mujer, los hijos del marido, y que se han casado, si van a poder reunificarse. Sí, ¿verdad, Tomás? Van a poder reunificar, si ambos están casados o pareja de hecho, van a poder reunificar tanto a los hijos del aplicante principal como a los del cónyuge. Todos estarán englobados con el criterio correcto que hemos dicho de edad. Lo que es, gracias Rosalía, gracias Tomás. Rosalía, ¿cuántas unidades nos quedan en Lisboa? Solo nos quedan 9 de 101. Ha sido 9 de 101, extremadamente popular. De verdad animo a que los que crean que tienen preferencia por la comercial, que quieran algo más pasivo, que quieran algo en esta avenida, actúen y nos contacten cuanto antes. Nela tiene toda la información porque este sí que es un proyecto que no va a durar. El proyecto de Sam House lo hemos lanzado hace poquito, tiene un ritmo de ventas rápido, pero sí que quedan más unidades. Ahora bien, las más bonitas, las mejores localizadas también se van a vender rápido, por lo cual aquellos que crean que esto es de su interés, por favor, no tarden en ponerse en contacto con Nela para que podamos guiarles y ayudarles. Rocío Villanueva me pregunta si es que una vez hecha la inversión o poner un negocio, una vez la persona que está aplicando, una vez que tiene la residencia, puede trabajar, no los hijos, o sea, trabajar, vivir, invertir, todo. Es como cuando tienes una residencia en el Perú. Absolutamente todo y todos los beneficios que te da de por sí Portugal. Salud, educación, vivir, trabajar, todo. Sí, perfecto. Ok. Muchas gracias a todos. Gracias. Lo que le queremos decir también, ¿cuánto ya tienes vendido en Comporta, Rosalía? En Comporta 20 y lo acabamos de lanzar, pero todavía nos quedan 72. Ahora bien, como decía,
Nela, ya sabes, las unidades más cercanas a la piscina, las de mejores vistas, las terrazas mayores son las que antes se están vendiendo, con lo cual también animar a todos ellos que estén interesados que te contacten cuanto antes para poder Contáctenme por favor cuanto antes. Ayer hemos tenido un cliente que vino acá y se demoró y no pudo aplicar al proyecto anterior que era en Algarve, y ahorita está, como también le dije, si quieres Lisboa tienes que hacerlo ya. Entonces es importante que quiera, tomen sus decisiones. Las personas que ya no han tomado están muy contentas. Personalmente yo también tengo el pasaporte portugués y estoy completamente feliz. Muchas gracias Tomás, muchas gracias Rosalía, muchas gracias a todos por acompañarnos. Cualquier otra consulta, por favor, escriban. Gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, Nela. Gracias, buen día a todos. Gracias, Tomás.